Buenas tardes, amigos, amigas, reciban ustedes un cordial saludo este día 26 de marzo del año 2025. En este escenario jurídica, Sandra Yaya, estaremos hablando de lo que acontece en las últimas horas de este día. El Ministerio de Salud denunció penalmente a Audi Pharma, gestor farmacéutico, por presunto acaparamiento de medicamentos. Hagamos un poquito de historia, refrescando la memoria. El día 25 de marzo del año 2025, sobre las casi 5 de la tarde, se presentó el presidente Gustavo Petro en la locución durante el Consejo de Ministros, y el tema principal que se habló allí fue sobre la crisis que hay en la salud y en especial sobre el acaparamiento de medicamentos, que relativamente es una acción asesina, porque acaparar medicamentos como lo está haciendo Audi Pharma pues atenta contra la vida de miles de personas, en especial gente pobre. Gente que pues está con una EPS, no tienen medicina prepagada ni nada de esas cosas, sino que la nueva EPS u otras EPS los atienden y los remiten para que puedan solicitar los medicamentos a estos lugares. Pero resulta que Audi Pharma empezó con esa acción que más está apoyada en el ejercicio, algo así como un elemento que utiliza Germán Vargas Lleras, porque él es socio de esa firma. Entonces, el hecho es que esta situación que hay con la crisis de la salud no es algo que se esté registrando ahorita, en estos tiempos. Esto ya había sucedido por allá en el 2015, sucedió en el 2016, en el 2017, en el 2018, en el 2019, en el 2020. Y casi siempre el problema era acaparamiento de medicamentos que no los entregaban, pero en esa época pues era muy diferente porque estaba todo esto movido por la derecha, entonces no existían investigaciones en desarrollo, no había absolutamente nada de eso, no existía algún control. Las noticias Caracol, La Torre, Juan Diego Alvira y otros tantos, lo único que hacían era anunciar noticias: sí, existe acaparamiento de medicamentos, alerta, la culpa es de Uribe, etcétera. Todo eso lo vieron. Todo eso se dijo en el Consejo de Ministros el día de ayer. Esperamos que muchas personas hayan visto el programa que se transmitió por Señal Colombia, canal institucional, y allí se registró todo el escenario para recordarle a la gente que la crisis de la salud no empezó con Gustavo Petro. La crisis de la salud viene desde el 2010, desde la época de Uribe. Se fomentó en la época de Santos y luego en la época de Duque. Solo en este gobierno de Gustavo Petro fue donde se descubrieron muchas cosas y fue donde prácticamente se destapó esa olla. Eso era como una olla a presión, explotó y se mostró la realidad tal cual como es, que muchos de estos que son gestores farmacéuticos no son más que gente del sector político que usan esto para tenerlo presente, como cuando me frieguen la vida, entonces armamos un golpe de Estado. Es decir, le vamos a negar los medicamentos a la gente para que la gente termine triturando, termine hablando pestes, termine desproticando del gobierno actual y apunten a que el gobierno actual es el culpable de que los medicamentos no los entreguen, etcétera, etcétera. Cuando el gobierno de cambio el día de ayer en el Consejo de Ministros, a través del ministro de Salud y del superintendente de Salud, señor Giovanni Rubiano, mostraron la realidad de las cosas como son. Es más, también habló el señor Félix Martínez de Adres,
y mostró pues que todo está al día. La UPC más alta que se ha pagado ha sido en este gobierno del cambio. Las anteriores no eran así. Y aún así, siguen pidiendo plata, pero la cuestión es que lo justifican, pues en que si existe un negocio, un negociazo, en donde simplemente la gestor farmacéutica, la que se encarga de comprar la droga a laboratorios nacionales o laboratorios extranjeros para luego suministrársela a las EPS. Entonces, entre los laboratorios, digamos un ejemplo, la gestor farmacéutica entonces va a pagar una cantidad de dinero por esa droga y van a inflar los precios, porque como obviamente este es dinero que viene del Estado, inflan los precios y pues los medicamentos salen a un costo supremamente altísimo, casi que con una utilidad del 70, 80, 100% o a veces hasta el 500% o más. ¿Y quiénes son los que terminan en todo este asunto perjudicados? Los colombianos que son de estratos bajos, los pobres, los de clase media baja y media alta, bueno. Los que no van a sufrir esta situación son los ricos, porque ellos siempre van a tener medicina prepagada. Ellos nunca van a tener ese problema, pero los demás sí van a tener problemas. Entonces quiere decir que más de 20 millones de personas sí van a tener ese problema de que no cuentan con los medicamentos, porque simplemente empresas gestoras farmacéuticas como Audifarma lo que hacen es acaparar el producto, acaparan el medicamento, evitando que pueda ser entregado. Por eso el presidente dijo, se van a allanar estos lugares. Algunas bodegas se encontró que estaban acaparando los pañales y entonces de una bodega los sacaban y se los llevaban a otra bodega para que no se los pudieran quitar. Imagínense, hágame el favor, el gobierno paga todo y aún así pagando todo ellos están robando el producto y no lo hacen llegar al consumidor final, al paciente que requiere el medicamento, la insulina, los pañales, las pastillas para la atención, etcétera. Es muy grave y esto ya es una acción asesina completamente que está siendo investigada porque el mismo presidente le dio la orden a la ministra de Justicia, Buitrago, para que ejecutara esa denuncia ante la fiscalía y empiecen a hacer la investigación a Audifarma, porque eso es muy supremamente delicado, una situación, oiga, hasta dónde llega el odio a un político, hasta dónde llega el odio al presidente de la República que hacen esta clase de acciones maléficas al punto de esconder los medicamentos, no tienen ¿cómo se puede decir? Una empatía con el ser humano que está enfermo y necesita la droga. Y triste porque el gobierno todo lo giró, el gobierno todo lo pagó, el gobierno está al día. Y aún así estas gestoras farmacéuticas que lastimosamente están en manos de ¿quiénes? De los Char. ¿Por qué? Porque el señor Iván Duque, cerrando su tiempo de gobierno, el 21 de julio del año 2022, amarró un contrato billonario de 2.4 billones de pesos con empresas de los Char para que ellos manejaran esa parte. Y vea a dónde llegaron, vea dónde está toda esta situación. La nota de El Espectador dice así: en el documento firmado por Rodolfo Enrique Salas Figueroa, director jurídico del ministerio, se argumenta que Audifarma habría restringido la entrega de medicamentos esenciales a los afiliados de la nueva EPS. ¿De quién es los de la junta directiva de la nueva EPS? Exacto, el señor Germán Vargas Lleras y su hermano Enrique Vargas Lleras. Entonces dice, el Ministerio de Salud interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el gestor farmacéutico Audifarma, señalando presuntas irregularidades relacionadas con el delito de acaparamiento de medicamentos. Hay una parte que dice en la Constitución donde se hace referencia de que eso es un delito, acaparar medicamentos, sobre todo porque esto es atentar contra la vida de los seres humanos.
Y aquí lo que hicieron fue eso, una vil acción asesina. Una vil acción asesina. Acaparar medicamentos para evitar que estos medicamentos llegaran a pacientes que pueden estar en crisis, están en términos ya finales y no les entregan el medicamento. ¿Qué puede pasar? Pues que la persona simplemente va a morir por falta de eso. Eso es una acción asesina, es una acción delictiva que tiene castigo y Audipharma ya se la ganó. En el documento firmado por Rodolfo Enrique Sala Figueroa, director jurídico del Ministerio, y presentado por la instrucción del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, se argumenta que Audipharma habría restringido la entrega de medicamentos esenciales a los afiliados de Nueva EPS, afectando gravemente el acceso a tratamientos médicos. Según el Ministerio de Salud, esta situación configura una posible infracción a la ley penal, dado que el acaparamiento de bienes esenciales puede poner en riesgo la salud pública. Y mire lo curioso, salen a defenderlos la oposición, que es que el presidente Gustavo Petro es un dictador que está atacándolos. Entonces, según ellos, esto entonces se debería de normalizar, es decir, acaparar a medicamentos sería algo normal y dejar que la gente se muera sería algo normal. Pero esto no es una acción que esté sucediendo ahorita, en este tiempo, en el tiempo del gobierno del cambio. Esto estaba sucediendo desde la época de Uribe, desde el 2010 en adelante. Y se ven registros que dicen 100% las cosas, a lo cual nadie se puede negar. Por eso los invito a ustedes a que puedan apreciar, puedan buscar en YouTube. Busquen el Consejo de Ministros emitido el día 25 de marzo del año 2025. 25 de marzo del año 2025, hora casi sobre las 5 de la tarde, Consejo de Ministros, ahí está dicho todo, son más de 2 horas en donde el presidente junto con el ministro de Salud están revelando todas las irregularidades que se han presentado con respecto a este tema del acaparamiento de medicamentos, algo que la oposición quiere esconder, quiere ocultar, y los medios tradicionales de comunicación quieren tapar, quieren callar, pero es que la historia, la memoria, las cápsulas de memoria que ya están registradas de tiempos anteriores están abiertas al público y son cada vez que se pueda emitidas para mostrarle a la gente la verdadera realidad. ¿A quién le tenemos que deber, o sea, a quién le tenemos que echar toda la culpita de todo lo que está pasando con los medicamentos? Al señor Uribe, porque gracias al señor Uribe, con todas las tácticas y leyes que provocó, generó, mire a dónde nos llevó. Y según ellos es que el sistema de salud de Colombia es el mejor del mundo, hágame el favor. Entonces esto no debería ser así, no debería ser así. La denuncia se basa en las disposiciones del Código Penal colombiano y en el deber del Estado de garantizar la disponibilidad y acceso oportuno a los medicamentos. Si algo que está haciendo el presidente Gustavo Petro es, así como dice, quemándose totalmente para salvar al pueblo colombiano. Él allá está buscando, investigando, escudriñando, mirando a ver dónde se puede tapar, se puede atajar, se puede combatir toda esa cantidad de corrupción que existe y poderla penalizar, condenarla. Entonces, pues, lamentablemente son más enemigos que se levantan, más enemigos, pero como el presidente lo dijo, el pueblo se defiende. Y esa es la labor que está haciendo el presidente. El Ministerio de Salud señala que el pasado 21 de marzo, que fue cuando pasaron muchas cosas del 2025, la Superintendencia Nacional de Salud llevó a cabo una auditoría espejo en las sedes y bodegas de Audipharma. En aproximadamente 7 principios activos de alta demanda se encontraban en el depósito de la misma sin intención de ser distribuidos o entregados a los pacientes. Eso fue en la 80,26. Según MinSalud, la retención de los medicamentos hallados genera un grave impacto a la salud pública en la medida que son tratamiento indispensable para enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia
disdemias, convulsiones y trastornos endocrinos, que esos son delicados. Hay pacientes que tienen eso y requieren obligatoriamente el medicamento, y el no consumirlo pues los va a llevar a la muerte. Durante la auditoría, la superintendencia identificó un total de 6.116 unidades de medicamentos. Mi Salud, aquí dice otra parte, Mi Salud solicita la apertura de una investigación penal contra el representante legal y los directivos de Audifarma para determinar un grado de responsabilidad en el presunto delito de acaparamiento. Me daría risa que entre todos esos hubiera el señor Germán Vargas Lleras, que tanto ha pedido a las Cortes con carta, con tutela, que el presidente Gustavo Petro tiene que retractarse de lo dicho, de las denuncias que ha emitido, que es que retractarse, vea pues, cuando esta gente es más culpable que lo que ya es culpable el señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, da risa, ¿no? Pero es que la realidad es esa. ¿Cómo pretende el presidente Gustavo Petro retractarse de algo que él está diciendo y es la verdad, la razón? Él tiene la razón y lo que está diciendo tiene toda la verdad. Entonces, de retractarse, nada. Es decir, más bien él dice, yo no me retracto, más bien les digo a ustedes, por favor, vayan, investiguen, y se darán cuenta de cómo están las cosas allí. Entonces, según la cartera liderada por Jaramillo, el acaparamiento de medicamentos, como en este caso, corresponde a la retención de productos de primera necesidad, con el propósito de crear una escasez artificial, generando pánico entre los usuarios del sistema de salud. Algo que no solamente pasó ahorita, esto pasó en el 2020, también llegó a pasar en el 2018, también pasó en el 2017, también pasó en el 2016, también pasó en el 2010. Entonces, ¿de quién realmente es la culpa de todo eso? De gobiernos de la derecha, lastimosamente, pero el gobierno de cambio, todo lo que ha hecho es centrarse en averiguar, en escudriñar y en enviar a la cárcel, penalizar a la gente que tiene la culpa. Es eso lo que debe ser el derecho de las cosas. Bien. En últimas, acá dice, la denuncia finaliza enfatizando que en el contexto colombiano las desigualdades sociales son profundas y el comportamiento de Audifarma, objeto de la presente denuncia, reviste una especial gravedad, pues afecta a todos los sectores de la población. Y el hecho de decir, nosotros sentimos clase de acciones, pues está muy mal, muy supremamente mal, incluidos los más vulnerables, aunado al porcionado que impide el acceso a bienes esenciales. Y mire que de ahí se cogen periodistas que para hacer notas y salir a decir que la culpa es de Petro. Y dicen mentiras y siempre con el mismo argumento, que Gustavo Petro es el culpable de que la salud esté así, y siempre andan defendiendo que el sistema de salud que tiene Colombia actualmente es el mejor del mundo, porque eso lo dice Paloma Valencia, pero vea la realidad, ahí está la... Entonces así están las cosas, y pues en las próximas horas se espera que empiece eso a moverse, a ver con qué van a salir esta gente de Audifarma, porque pues ya hay en el sector de la política varias personas argumentando que ay, que pobrecitos, que por qué los van a acusar así de esa manera, que por qué van a hacer esto, en fin, que eso es una persecución, que no, que es que el presidente Gustavo Petro es un dictador, etcétera, etcétera, etcétera. A mí al final de mi vida, muchas gracias, nos vemos en un próximo video, hasta pronto.